Venezuela es un país al borde del colapso, una inflación que ronda el 700%, la más alta del planeta, escasez, inseguridad y una violenta lucha política entre un gobierno que no quiere dejar el poder y una oposición que pide el cambio. Enrique Capriles es uno de los líderes de esta oposición. Ex candidato presidencial, es uno de los promotores de un referéndum revocatorio que pide la destitución del presidente Nicolás Maduro. Señor Capriles, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto. Bienvenido a Venezuela. Enrique Capriles, ¿qué es el revocatorio y cómo funciona? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante convocar el referéndum este año? Todos los funcionarios electos, que han sido electos por voto popular, cuando se cumple la mitad de su periodo, en el caso de la presidencia, un periodo de 6 años, una vez que se cumple el tercer año, el 20% de los venezolanos inscritos en el registro pueden solicitar un referendo para pronunciarse sobre ese funcionario. Si quiere revocar su mandato, es decir, que termine en el tercer año, o quieren que se mantenga hasta la conclusión, que serían los 6 años. ¿Por qué nosotros hemos planteado un revocatorio? Primero, ya llegó la mitad del periodo, y segundo, Venezuela vive la peor crisis de su historia. Venezuela ha tenido otras crisis en el pasado, pero en este momento Venezuela vive la peor crisis económica, social y política de la historia de nuestro país. ¿Qué estamos buscando nosotros con el revocatorio? Una solución a la crisis política. ¿Por qué necesitamos una solución a la crisis política? Porque el gobierno, que controla prácticamente toda la economía, el gobierno es el responsable que los venezolanos tengamos la inflación más alta del mundo, la peor escasez del mundo. En Venezuela se hacen colas en este momento, largas colas, para comprar los artículos de primera necesidad, para comprar los alimentos, para comprar medicina. El gobierno es el responsable que nosotros estemos en esta situación, y el gobierno no quiere que cambie nada. El gobierno quiere que todo siga igual. Cuando ocurre una situación, obviamente en esa posición, se profundiza la crisis política, y nosotros estamos insistiendo en el revocatorio porque queremos una solución democrática, constitucional, pacífica, y en mi opinión, en una situación electoral, en una situación como la que está viviendo Venezuela, esto se resuelve apelando a los venezolanos. ¿Cuál es el riesgo si no se convoca el revocatorio este año? ¿Por qué es tan importante? Si aquí no hay revocatorio en Venezuela este año, en Venezuela puede haber un estallido social, una explosión social, o en Venezuela, producto de esa explosión social, de esta tensión social que todos los días crece, se dé un golpe militar. Nosotros no queremos ni estallido social ni golpe militar. Por eso estamos promoviendo una solución que está en la Constitución. Hablando del riesgo de un golpe militar, el ejército, la policía, ¿usted qué impresión tiene? Un policía en Venezuela, un guardia nacional, yo le decía ahora antes de iniciar la entrevista, son los peor pagados de todo el continente. Un policía gana $30 al mes en Venezuela, $30. ¿Y usted sabe cuánto cuesta mantener a su familia, una familia de 5 personas? $185. ¿Cómo vive un policía? ¿Cómo vive un guardia? Cuando usted me pregunta sobre la situación de ellos, casi todos los funcionarios de la policía, de la guardia, casi todos vienen de los barrios, de los sectores humildes de nuestro país. No son ricos, no son millonarios los policías. Ellos también estaban afectados por la crisis. Hoy lo vivimos. Esos funcionarios no quieren reprimir. Ellos no quieren utilizar la fuerza para evitar el mecanismo constitucional. Todo lo contrario. Ellos quisieran, estoy seguro que quisieran que se diera la elección, porque ellos saben que una elección va a cambiar el gobierno y vamos a empezar a recuperar a Venezuela. Venezuela no tiene futuro con Maduro. Eso lo tienen que saber ustedes afuera. Un gobierno que pierde las elecciones el 6 de diciembre del año pasado, hace poco más de 6 meses, perdieron unas elecciones, las perdieron en forma contundente y siguen con el mismo discurso. ¿Usted sabe cuál es el discurso del gobierno con respecto a la crisis económica? Que aquí hay una guerra económica. ¿Cómo una guerra económica? ¿De quién? ¿Usted cree que el problema que está viviendo Venezuela tiene algo que ver con los Estados Unidos o tiene algo que ver con algún otro país del planeta? No, el problema que estamos viviendo en Venezuela
es que despilfarraron, se robaron, destruyeron el aparato productivo, se robaron la mayor bonanza petrolera de la historia de Venezuela. En Venezuela ingresaron en los últimos años más de 1.000 millones de dólares. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los recursos? ¿Por qué hoy se pasa hambre en Venezuela? ¿Usted sabe qué está comiendo el venezolano? Mango. De eso se está alimentando buena parte de los venezolanos. Mango, yuca. Era impensable en este país hace unos años atrás que los venezolanos íbamos a llegar a una situación de hambre. Llegó el hambre, llegó y se está todos los días, sigue creciendo. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar, tenemos que buscar un cambio, porque no queremos el estallido. Si usted fuese presidente, ¿cuáles serían sus primeras decisiones, sobre todo en el ámbito económico? ¿Pediría, por ejemplo, ayuda al FMI? Hay muchos en el exterior que piensan que Venezuela únicamente tiene petróleo. No, eso no es así. Si usted conoce mi país, usted se dará cuenta que Venezuela tiene toda la tierra necesaria para producir todos los alimentos aquí. Venezuela tiene reservas de gas, oro, bueno, ahora hay toda una discusión con el tema minero. Venezuela tiene reservas en coltán, de las más grandes del mundo. Venezuela tiene de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Venezuela tiene posibilidad de desarrollar su turismo. Venezuela no es porque yo sea venezolano y usted diga, bueno, pero es que es obvio que Venezuela es un país que lo tiene todo. La clave para que funcione la economía es que usted genere confianza. Los inversionistas en el mundo están esperando un cambio en Venezuela para venir a Venezuela. Porque Venezuela está prácticamente por hacer. Este es un país donde hay muchísimas posibilidades de emprender, de generar empleo, de generar oportunidades. Un país pequeño en población, 30 millones somos, con las reservas petroleras más importantes del planeta, con esta lista de fortalezas que yo le estoy hablando. ¿Cuál es el problema hoy de Venezuela? Político. Para que usted lo sepa, el problema de Venezuela es político y hay que resolverlo políticamente. Pero aquí en Venezuela la única forma de resolver la crisis política, para que usted lo tenga claro en Europa, que se lo hemos dicho, yo me he reunido con el expresidente Zapatero 2 veces en las últimas horas, y para que usted lo tenga, aquí en Venezuela se destruyó la cultura del diálogo, porque aquí durante los últimos años hemos sido sometidos a una política de confrontación, no de diálogo. Aquí no hay cultura del diálogo como tienen ustedes en Europa, como uno ve en los parlamentos europeos que debaten, dialogan. ¿Cuál es el escenario natural del diálogo? El Parlamento. Y después, bueno, habrá que votar, pero siempre sobre la base de buscar acuerdo, hacer política. Aquí tampoco se hace política. Entonces, lo único que nosotros tenemos es convocar a que el pueblo vote, que el pueblo elija, que el pueblo decida. El gobierno quiere sentarse en una mesa, ¿para qué? Para que no haya revocatorio, para que no, ya los 2.6 millones de venezolanos que decidieron firmar, para desconocer eso que han hecho esos venezolanos. Eso para nosotros es inaceptable, inaceptable. Porque repito, el diálogo no es para negociar la Constitución. El diálogo debe ser para restablecer la Constitución, la institucionalidad del país. Si usted fuese presidente, ¿cuáles serían las relaciones con países que se consideran hermanos, como por ejemplo Cuba? Castro se aprovechó hasta que, y bueno, y se sigue aprovechando. Pero ya Cuba despegó. Cuba cuando vio Venezuela quedándose sin plata, sin recursos, ¿qué hizo? Negoció con los americanos. Y ahí va Cuba. Ahora el mundo quiere invertir en Cuba. Entonces, cuando usted me dice relación con Cuba, bueno, yo si me tocara a mí tomar la decisión, yo no voy a seguir regalando el petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que regalar en un país que tiene 80% de pobreza? ¿Por qué tenemos que regalar petróleo? Un país como el nuestro, donde hay gente pasando hambre, donde no hay medicina, donde los artículos de primera necesidad no están, y encima vamos a regalar el petróleo. ¿Para qué? ¿Para quedar bien con alguien? ¿Para tener amigos? ¿Usted cree que los amigos se compran? Los amigos se tienen, en las buenas o en las malas. Yo sé que el pueblo cubano y el pueblo venezolano nos une, historia, estamos en el mismo continente, somos latinos,
Pero no me pida, en la situación actual que vive Venezuela, que Venezuela siga regalando sus recursos. No puede. Primero, luz en la casa. No puede ser oscuridad en la casa y luz afuera. ¿Por un tema de qué? De votos en la OEA. Por un tema de complicidades en instancias internacionales. Eso se acabó. Cuando usted me dice, la clave es la confianza, Venezuela se puede recuperar y sentir cambio en un año. ¿Cómo se logra eso? Trabajando con el sector privado. ¿Cómo se logra eso? Utilizando el petróleo, no para robárselo, no para regalarlo, sino para diversificar nuestra economía. En un año nosotros empezamos a liberar recursos de importación de alimentos para asignarlos a otros sectores de la economía y empezar a recuperar, aprender nuestra economía. La pregunta es obligada. ¿Hay algo que se pueda o se deba salvar del chavismo? El chavismo era Chávez. Esa es mi visión. No quiere decir que los defensores de ese proyecto no sigan teniendo una fuerza política. Sí la van a tener. Ahora, ¿qué puede decirse hoy para defender esta mal llamada revolución? Chávez logró colocar en la primera línea el tema de la pobreza. Lo puso en la primera línea. Ahora, la gran pregunta es, 17 años después, ¿cuál es la situación de pobreza en Venezuela? ¿Quiere que le responda? Hay más pobres que antes. Venezuela está considerado como uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Qué se puede hacer? Es algo que vemos, por ejemplo, en la impunidad de los violentos, de los criminales, de los delincuentes. De las 10 ciudades más violentas del mundo hoy, 3 son en Venezuela y la primera es la ciudad de Caracas. Esa es una dramática situación que también estamos viviendo los venezolanos. Pero la crisis económica y social, a pesar de la situación de violencia que hay en el país, 27.000 asesinatos el año pasado. Usted le pregunta al venezolano cuál es su principal problema y por primera vez le dice la economía. O sea, a pesar de la situación de violencia que vivimos, el principal problema del venezolano hoy es el económico. ¿Cómo se resuelve la impunidad? Con un sistema de administración de justicia que funcione. ¿Qué pasa en Venezuela? Que la justicia no sirve. ¿Cómo cambia usted la situación? Tiene que hacer varias cosas. Cambiar el sistema de administración de justicia, la fiscalía que tiene el monopolio de la acusación, fortalecimiento de las policías, usted tiene que fortalecer la educación, usted tiene 3 millones, aproximadamente 3 millones de jóvenes fuera del sistema escolar, un país que no tiene oportunidades para los jóvenes. O sea, usted tiene que abordar esto, tiene que haber la voluntad política y tiene que haber todo el esfuerzo de todo el Estado, más obviamente la voluntad de la propia población. Ahora, yo soy de los que piensa que este tipo de gobierno no le interesa que haya seguridad, porque este tipo de gobierno se sostiene sobre la anarquización de la sociedad, porque al final el ciudadano es débil, el ciudadano se recoge, el ciudadano vive como, su casa es como su propia cárcel, y El Salvador siempre el fuerte es el gobierno, que es el que tiene la fuerza. Este tipo de gobierno se sostiene también sobre estos climas de violencia, de inseguridad, porque al final debilita al ciudadano. Si usted tiene un ciudadano débil, es un ciudadano que no exige la Constitución, que no exige. Y por lo tanto tiene usted un gobierno arbitrario, autoritario, que es lo que nosotros contra lo que estamos luchando hoy en Venezuela. En nombre de la ideología, Venezuela ha hecho la vista gorda sobre la presencia de grupos como la guerrilla de las FARC, por ejemplo, en su territorio. ¿Cuál es su posición en ese asunto? Eso sigue. Y no solamente que sigue, sino además usted debe ya estar informado, Alberto, de los grupos paramilitares, porque así hay que calificarlos, que están en Caracas y en otras zonas, que les han llamado colectivos, pero hay colectivos que no tienen nada que ver con esa conducta, por eso que yo le llamo grupos paramilitares, que son grupos armados que actúan completamente al margen de la ley, no son fuerzas de seguridad, no tienen uniforme, paramilitares, protegidos por el Estado.
Eso forma parte entonces también de la situación de violencia que estamos nosotros viviendo. El chavismo fue muy generoso con gran parte de la población. Hay quienes consideran que estos privilegios quebraron el espíritu de los venezolanos. Destruyeron el sistema de salud, destruyeron las misiones educativas, la misión vivienda, todas las cuentas que dicen de entrega de casas y apartamentos son falsas. No han construido más de 1 millón de casas, es una gran mentira. Por eso no quisieron que se aprobara la ley, porque la ley los iba a poner en evidencia del número de viviendas construidas en los últimos años en Venezuela. ¿Cómo se recupera el país? Con trabajo, con esfuerzo. Yo creo que la mayoría de los venezolanos está consciente de eso. Que hubo durante varios años, se acostumbró a un país, se destruyó el valor del trabajo. Oye, es fácil recuperarlo. El venezolano es una persona trabajadora. Nosotros los venezolanos no somos flojos. Por eso que yo le digo a usted, Alberto, no se lleve la impresión del gobierno. No vea a Venezuela, y le pido siempre a la gente en el mundo, no vea a Venezuela en función al gobierno, porque los venezolanos no nos parecemos al gobierno. ¿Qué quiere decir usted a los izquierdistas que, por ejemplo, dentro y fuera de Europa apoyan a este gobierno? Apoyan el gobierno. Los invito a que vengan a Venezuela. Los invito, los recibo cuando vengan. Le quiero aclarar algo, yo no soy de derecha, ni crea usted que esto en Venezuela es un problema de izquierda y de derecha. Esa es la excusa, Alberto. Esa es la excusa, es la fachada. Detrás de eso se esconden. Venezuela nunca ha sido gobernada por la derecha, nunca. Venezuela no tiene un corazón en la derecha, si queremos ir a un debate ideológico. No me pregunte usted a mí, vaya con su cámara a las calles y pregúntele a la gente si es de izquierda o de derecha. Y usted verá qué le va a decir el venezolano. El problema de Venezuela no es ideológico. Este es un gobierno que se dice de izquierda, pero cuando usted lo ve cómo actúa, parece de la más extrema derecha. Cuando usted ve su lenguaje, es lo más retrógrado, conservador. O sea, usted ve todos los ataques que ellos hacen y usted se dará cuenta, pero este no es un gobierno que se dice de izquierda, falso. Y después otra cosa que le quiero aclarar, por eso todas las personas de izquierda que defienden este gobierno yo los invito, vengan, yo los espero aquí. No para que el gobierno los lleve a una burbuja, yo los voy a llevar a la verdad, los voy a meter en los barrios, no los voy a meter en el Palacio de Miraflores, que es donde ellos van, y después lo llevan a un sitio, toda una fantasía, una burbuja, muy típico de estos gobiernos, que viven después, se desconectan, viven en una burbuja y quieren tratar de hacerle creer al mundo esa burbuja. Venga para acá, no tengan miedo, vengan, yo los invito. No defienda desde allá, desde cualquier ciudad o desde una oficina cómoda con aire acondicionado y diga las reivindicaciones. ¿Cuáles reivindicaciones? Venga para acá a Venezuela, venga. Venga que aquí lo estamos esperando. Y después otra cosa para yo aclararle. No hay una conspiración internacional dirigida por el imperio contra los gobiernos de izquierda en América Latina. Eso es falso. Yo lo que he visto que estos gobiernos se están escondiendo detrás de ese debate porque son todos acusados de corrupción, de corruptos. Los corruptos son malos, sean de izquierda o sean de derecha. No es que la corrupción es buena en la izquierda y mala en la derecha. La corrupción es un cáncer, venga de donde venga, y no la podemos aceptar, no la podemos tolerar. Venezuela hoy también, así como yo le decía, la crisis de alimentos, la crisis de medicina, somos la economía menos competitiva del mundo y el país con la mayor corrupción del mundo. Estamos en los